Ok, buen día, ¿me escucha? Buenos días, Buenos profe. días, Buenos profe, días, sí. profe. Sí, 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 lo escucho. Ok, primero les pido disculpas. Ok, ya entré en la compu, perfecto. Ah, les pido disculpas porque en principio pensé que era mañana la clase, no sé por qué. Pensé que era mañana y luego cuando ya nos dimos cuenta que era hoy, mi computadora se ha parado, no funciona más. Pero ya estoy acá. Un segundo, apago esto. Ok, confírmeme por favor si me escucha. Sí, Buenos días, profe, sí lo profe. escuchamos. Ok, listo. Les decía, no sé por cuál estoy. Mm, bueno, en principio, no, pensaba que era mañana la clase y luego mi computadora, ahí estamos. Ok, ha parado de funcionar. Pero bueno, gracias por esperarme. Espero que estén bien. Gracias por estar acá conectados. Obviamente, como es la primera clase, no tendremos problema de asistencia. Y además que, pues yo me he atrasado acá. Eh, pero bueno, en principio quiero preguntarles cómo están, cómo les va, cómo les ha ido en las vacaciones encerradas. Mm, y luego darles la bienvenida a esta clase. Nos volvemos a ver. Es muy inusual que yo tenga la misma clase 3 semestres, pero ha pasado. Creo que me están castigando, supongo que sí. Ah, debo haber, como un estudiante me decía, es que es el karma, profe, sí, debo haber sido algún sapo desgraciado el año, la vida anterior. Pero bueno, quiero ver cómo están chicos, cuéntenme. ¿Aló? ¿O nadie quiere hablar? Buenos días, profe. Hola, Catherine. Creo que todos todavía seguimos un poco dormidos. No, claro, pues sí, hasta acostumbrarnos a esto, pero bueno, ¿cómo estás, Catherine? No, todo bien, profe, aquí tratando de pasar en esta situación que estamos viviendo. Pero en general, bien, las vacaciones han sido un poco largas Sí, bastante largas, ¿no? Mucho, y ¿no? encerradas. Con la familia más que se estresan aquí también. Viéndolo, supongo. No, se ha sido vacaciones muy largas, no demasiado, pero bueno, supongo que lo has aprovechado, Catherine. Sí, profe. Este semestre nos vamos a manejar como el semestre anterior en su materia. Sí, igual que el semestre anterior, sin embargo, bueno que me preguntas eso porque sí quiero preguntarles sobre la parte final del semestre, ¿no? Porque normalmente solíamos tener un examen final, pero el semestre pasado fue un trabajo final, ¿no? Y claro, nos tomó también, el tiempo se nos acortó y nos tomó de sorpresa, pero preguntarles cómo se sintieron con el trabajo final, si lo prefieren en vez del examen final
o nos mantenemos como siempre con un examen final. Me puede hablar cualquiera, ¿no? Profe, buenos días, ¿cómo está? Bueno, yo prefiero el trabajo final. No sé, como que ahí, bueno, en forma personal me permitió analizar más, buscar otra información y como que me quedó un poco más de contenido antes que memorizar para una prueba. Bueno, eso creo yo, profe. Ujú, ujú. Gracias, Jennifer. ¿Quién más quiere hablar? ¿Cómo está, Profe, profe? Buen día. dale, Cristian. Buen día, Cristian. ¿Cómo vas? Sí, me parecía bien el trabajo final, porque como ya lo mencionó Jenny, nos tocó revisar en sí desde un principio y ya pues si siempre se nos queda algo y si es que nos olvidamos de algo también le sirve como un refuerzo. Y se trabajó grupalmente, me parece bien adecuado el trabajo final. Ok. Ok, Cristian, gracias. No sé si alguien más quiera hablar. Raúl, ¿querías hablar? Sí, buenos días, profe, y buenos días con todos mis compañeros. Sí, yo creo que es adecuado el final, porque como dijeron mis compañeros, en primer lugar, por ejemplo, bueno, en mi caso, puedo acoplar cosas muy interesantes de la materia en cuanto a hacer el trabajo final. En cambio, en el examen, como decía Jennifer, a veces uno se comienza a memorizar datos y nombres, o tal vez se comienza a revisar estresadamente, entonces no es como que el conocimiento fluya tan así. Bueno, en mi caso, ¿no? En, Ujú, ujú. en las demás personas, pero a mí me sirvió bastante, por ejemplo, revisar tranquilamente, hacer algo interactivo, hasta para crear, profe, hasta para uno tener una guía de estudio, hasta para uno, por ejemplo, para ahorita comenzar a revisar, podemos comenzar esta materia, podemos revisar la anterior guía de estudio que nos serviría bastante porque es bueno, en lo personal a mí me gustó bastante porque es una recopilación de casi todos los conocimientos en resumen, algunos documentos, algunos videos que también nos sirvieron. Bueno, Ujú. creo que eso está bien, profe. Bueno, eso es en mi caso, no sé qué digan. No, está muy bien. Gracias, Raúl. Ah, pues no sé, ¿alguien de ustedes quisiera mejor el examen? Yo les escucho. ¿O están todos de acuerdo con lo que se ha dicho? Ah, es que ustedes son un grupo excepcional, porque siempre hay alguno que quiere el examen. Bueno, con respecto al trabajo, el trabajo fue, en muchos de los grupos fue muy bien hecho, me gustó mucho el trabajo que habían hecho. Creo que también de todas maneras sí les serviría para el futuro volver a revisarlo si es que algún rato tienen que dar una clase parecida, podría ayudarlos. Entonces vamos a quedar, a menos que alguien más quiera hablar, pero quedaríamos entonces con el trabajo final en vez del examen para este semestre, lo que quiere decir que ya deberían empezarlo a trabajar en estas semanas, ¿no? Es decir, que no nos coja el tiempo al final del semestre, porque ya todos sabemos qué es lo que debemos hacer. Entonces vamos a quedar con el trabajo final. Y con respecto al otro, por cierto, no lo pueden hacer en grupos de máximo 3 personas o individualmente o 2, como quieran, ¿no? Como se sientan mejor. Lo que les iba a decir es que con respecto al resto de la clase queda igual. Es decir, vamos a tener nuestras lecturas, nuestros trabajos con cada lectura. Tendremos el examen de medio semestre, como siempre, como lo hicimos el semestre pasado también. Y las notas funcionarán de la misma forma que han funcionado en nuestras últimas clases. ¿Okay? Ustedes ya conocen la metodología, entonces creo que no necesito repetirlo, a menos que haya algún estudiante nuevo, que creo que no. Eso con respecto a las aulas, todo ha estado un poco atrasado este semestre. De lo que nos conversaron el día de ayer es que como se cambió la malla curricular, entonces han habido muchos cambios en el sistema informático de la universidad que ha retrasado los procesos. Nosotros recién ayer se nos abrieron las aulas virtuales, entonces
yo por lo menos lo programaré hoy. O sea, su aula virtual. Los sílabos apenas están siendo aprobados. Entonces, y creo que algunos de ustedes, me parece de lo que yo había escuchado en estos días, que están teniendo problemas con matrículas y demás. Entonces sí ha habido un retraso este semestre que no es voluntario necesariamente, ¿no? Es decir, no, la gente de la universidad siempre está trabajando muy fuertemente, pero parece que les ha cogido el tiempo por el cambio de malla. Entonces, como el cambio de malla significa que se debe cambiar los sistemas de todas las carreras en toda la universidad, entonces sí lleva mucho tiempo y creo que les ha cogido ahí el tiempo. Pero bueno, a pesar de ello, ya empezamos clases, me alegra mucho verlos, me alegra que estén bien, espero que estén bien, que sus familias estén bien, ya nos falta poco, es decir, ya con los anuncios de las vacunas, nos falta muy poco. Ecuador, supuestamente, aparentemente, oficialmente, llegarían a finales de enero las primeras dosis de vacunas. Se ha dicho que se vacunará primero a los doctores, bueno, a todo el sector médico, también a todo el sector policial y militar, primero en una primera fase. Y después, yo supongo que ya para febrero o marzo empezaremos una segunda fase, si es que los tiempos nos dan, para el resto de la población. Lo que quiere decir que posiblemente, es muy posible que el próximo semestre ustedes ya tengan o ya tengamos todos clases presenciales, ¿no? Si es que Dios lo permite. Entonces, esta sería creo que para todos, nuestro último semestre de forma virtual, aunque ha habido hay muchas restricciones de dar clases de forma virtual, no se les puede ver a ustedes, que es siempre un problema. Es un problema porque siempre es importante la interacción, la comunicación y obviamente y todas las horas, porque virtualmente tenemos menos horas que de forma presencial. Pero de todas maneras sí ha sido una experiencia interesante porque a la final tenemos acceso a la tecnología inmediatamente, es decir, si es que alguien tiene alguna duda o podemos mostrar algo directamente en línea, entonces lo hacemos, ¿no? Y lo podemos utilizar, algo que no necesariamente tenemos de forma presencial. Pero bueno, me alegra verlos otra vez. Vamos a empezar con esta clase. Esta clase, aunque temporalmente es más reducida que la clase anterior en forma temporal, porque vamos a cubrir 500 años, más o menos, y la clase pasada cubrimos casi 4.000 años. No significa que el material va a ser mucho menor. De hecho, es mucho más extenso porque hay mucho más registro de lo que está pasando en el mundo. Empezamos en 1492 con el descubrimiento de América. Bueno, el descubrimiento ya lo pondremos en paréntesis, pero o en comillas, pero nos basamos más o menos en esa fecha. Podemos también debatirlo un poco hasta la actualidad, ¿no? Hasta el 2020, dividido en dos, ¿no? Una edad moderna que iría obviamente desde el final de la Edad Media a, algunos lo pondrán hasta la Ilustración, pasada la Ilustración, otros lo pondrán un poco más tarde, hasta la Primera Guerra Mundial. Pues eso también ya lo veremos y cuando lleguemos allá. Pero bueno, una primera edad moderna que está llena de muchos cambios en el mundo, muchos conflictos también, sobre todo conflictos religiosos. Y luego nos pasaremos a una edad contemporánea que sobre todo el siglo XX, que hay muchísimos cambios. De hecho, el siglo XX pudiese estudiarse en un solo semestre, porque hay muchísimo que hay que conversar, las guerras mundiales, las dictaduras en América Latina, de hecho, las dictaduras en el mundo, la pelea entre comunismo y capitalismo durante la Guerra Fría, cómo afectó a eso a América Latina, el surgimiento de movimientos revolucionarios, violentos y militares.
y los cambios económicos que tenemos en el siglo XX y finalmente, claro, llegamos a el siglo XXI y con algo que no nos habíamos esperado, que es la pandemia, ¿no? Entonces, a pesar, como digo, de que temporalmente es una clase más pequeña que la clase anterior, que el semestre pasado, sin embargo, no significa que los temas sean menores. De hecho, la extensidad de temas es mucho más grande. De hecho, por ejemplo, una de las cosas que vamos a ver es la Revolución Francesa. La Revolución Francesa fácilmente se puede estudiar solo la Revolución Francesa en un semestre, o la Revolución Americana unos pocos años antes, también un solo semestre. Son muchísimos temas, pero vamos a intentar cubrir la mayor parte de los temas, los más importantes, y como ustedes conocen también, cubrir esta suerte o uso de metodología que hemos tenido en las clases anteriores, ¿no? Es decir, con una expectativa mía de participación constante suya, sin el intento, esto, aunque en el semestre se nos pueda olvidar, pero sin necesariamente el intento de imposición de argumentos o de imposición de opiniones, sino más en el intento de hacerlos pensar, de convertirlos en pensadores críticos, que creo que van en una muy buena vía, y entonces llevaremos nuestra clase así. No sé si tengan ahí alguna duda de la clase o de la formalidad de la clase, si no empezamos ya. Bueno, supongo que no. Nuestra clase entonces, decíamos, empieza más o menos en 1492. Sin embargo, antes de empezar necesariamente introducirnos ya de lleno en el siglo XV y XVI, debemos dar algún contexto que es importante, ¿no? Este contexto del siglo XIV que abre el panorama para lo que pasará después, para lo que pasará en el siglo XV, ¿no? Entonces, en el siglo XIV se lo conoce normalmente como los principios del Renacimiento. Y esto tiene que ver mucho con influencias, primero académicas, que se dan dentro de la iglesia y después influencias artísticas, sobre todo que empiezan a surgir en Italia. Estas influencias académicas se dan con el surgimiento de las universidades. Como ustedes recordarán, en el siglo XI se crean las primeras universidades, pero a partir del siglo XI, el siglo XII y XIII, ya nuevas universidades empiezan a ser creadas y empiezan a dar la educación a muchos monjes. No estaba abierto la educación necesariamente al público en general, sino que la educación era necesaria, bueno, sobre todo para las personas que estaban dentro de la iglesia y algunos de los aristócratas que querían enviar a sus hijos a estos institutos. Entonces, la educación abre un espacio muy importante para que los mismos monjes, sobre todo dentro de la Iglesia Católica, empiecen a cuestionar a la Iglesia y empiecen a escribir de la Iglesia. Y uno de los temas que vamos a ver, tal vez hoy al final de la clase o ya la próxima clase seguramente, es sobre la Reforma de 1517 con Martín Lutero. Pero antes de Martín Lutero ya existían voces dentro de la Iglesia que empezaban a cuestionar las doctrinas y la influencia de la misma Iglesia Católica. Ustedes recordarán que habíamos estudiado una época bastante negra de la historia de la Iglesia, conocida como la Inquisición, en la cual se perseguía a los herejes que no querían convertirse al catolicismo. Muchas de las sanciones hoy eran administrativas, o sanciones como pérdida
pérdida de sus propiedades o incluso la expulsión del territorio y finalmente en los últimos casos la muerte, ¿no? El asesinato. Sin embargo, claro, habíamos también mencionado, así como un paréntesis pequeño de la Inquisición, que los números de la Inquisición se cuentan más o menos, yo estaba revisando el otro día, más o menos desde el siglo XIV hasta el siglo XVII, alrededor de 1500 muertes, más o menos, de 1500 muertes, a causa de los juicios de la Inquisición. Comparado eso con, por ejemplo, las muertes en la Revolución Francesa, pues está de lejos, ¿no? La Revolución Francesa murieron más o menos entre 30 y 50 mil personas. Hagamos una comparación, por ejemplo, con América Latina, antes de la conquista española a los territorios de América Latina, los mayas como los aztecas, sobre todo los aztecas y los incas, tenían rituales en las que se ofrecía la vida de las personas, ¿no? De niños, de mujeres, en diferentes rituales. De hecho, los incas también son muy estudiados por los rituales. Les enterraban vivos a las madres, a los niños, a algunos otros niños en estas ceremonias sagradas se les abría el cuerpito completamente y se les arrancaba el corazón. Hay mucho escrito sobre el tema, pero cojamos uno de ellos, por ejemplo, los aztecas. Los aztecas anualmente asesinaban más o menos entre 20,000 a 80,000 personas anuales. Ponle en promedio 50,000 personas por año. Si lo pones como en una suerte de 10 años, son 500,000 personas. Nada comparado con otra vez la Inquisición. ¿Significa esto que es un intento de justificación de la Inquisición? No, de ninguna manera, pero nos ayuda a ponerlo en perspectiva, ¿no? Es decir, que a veces la discursiva en contra de la Inquisición es políticamente muy rentable, pero cuando se habla de las masacres en América Latina, entonces todo el mundo sale a justificar que eran simplemente cuestiones culturales, ¿no? Entonces, bueno, eso empezó a criticarse ya en el siglo XIII y en el siglo XIV. De hecho, no, esto no son cosas que vamos a ver aquí en nuestra clase, ustedes verán en otra clase, que es en historia local. Ya cuando la conquista viene de España en los territorios americanos, también existe discusiones muy fuertes en España sobre los derechos humanos de los indígenas. Y ahí hay que entender también que no necesariamente las órdenes que se daba desde la corona eran las órdenes que se seguían en el territorio, porque eran demasiado extensos y además que con demasiada distancia. Entonces las decisiones que se tomaban a veces de forma escondida y en el intento de mejorar su posición política, no eran las mismas decisiones per se que se tomaban desde las coronas españolas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en 1512, cuando muere, creo que es 1512, cuando muere la reina Isabel, ella en su testamento habla muy fuertemente en contra de algunos de los usos que los conquistadores están teniendo en América Latina. Luego, en 1500, déjame ver si la memoria no me falla, 1590, bueno, tendremos que buscarlo ahí. Ya se crean algunas leyes como las leyes de Burgos, en la cual se establece la necesidad del establecimiento de reglas para la protección de los derechos humanos de los indígenas, lo cual dará el fundamento para la creación de las leyes de las Indias ya en el siglo XVII. Entonces, bueno, pensar como que cuando uno piensa en que la Iglesia
tuvo una imposición muy grande y una persecución grotesca y sangrienta en contra de los herejes, sí, pues, no hay cómo negar eso, pero mucho menor en perspectiva con otros eventos de la historia, incluso en nuestra América Latina, y abrir también el espacio para pensar de que la misma Iglesia Católica fue el que abrió el espacio para que dentro de la misma Iglesia empiecen a contradecirse y empiecen, bueno, a contradecirse, digámoslo, de forma un poco más ajustada a los hechos, empiecen a cuestionarse a sí mismos de los hechos que habían pasado, ¿no? Entonces, esta iglesia abre el espacio para que los monjes empiecen a escribir y empiezan a escribir sobre todo en contra de ciertos elementos doctrinales de la iglesia en principio. No, en principio, claro, escribirán después, claro, de la no justificación, de la persecución y demás, pero en principio empiezan a escribir sobre elementos doctrinales, sobre cosas que la iglesia estaba imponiendo y que no necesariamente, dirían, se encuentra dentro del canon bíblico y que además todo esta suerte de pensar en que la iglesia gobierna todos los aspectos de la vida pública de las personas y de la vida política, tampoco es parte de la doctrina cristiana, empezarían a decir, ¿no? Esto se conjuga entonces también con algunos, como yo decía, porque hay dos elementos ahí que son importantes. Lo primero, un inicio de lo que se llama los inicios del Renacimiento en el siglo XIV, el Renacimiento, por cierto, de Renaissance, que se dice en francés, que es un vocablo francés. De hecho, déjenme lo muestro acá para que ustedes lo puedan ver. Ok, déjenme, yo lo comparto. Déjenme muevo esto de acá. Ahí está, ¿no? El Renaissance. Claro, el Renaissance, claro, justo lo que estamos diciendo nosotros, más o menos, los inicios empiezan en el siglo XIV, pero se utilizó el vocablo como una suerte de pensar en el renacimiento de todo. En principio de las artes, del conocimiento, en el renacimiento del quehacer público, en el renacimiento de la influencia o el apartamiento de la influencia del catolicismo, en el renacimiento de la vida pública en general, ¿no? Y esto también se conjuga con algunos hechos interesantes. Entonces empieza, bueno, por un lado, la misma iglesia a cuestionarse a sí misma. Luego, por otro lado, tenemos, ya lo pondré acá, una influencia artística muy fuerte, que luego dará también paso a escuelas filosóficas conocidas como humanistas, y el humanismo en general, y luego casi simultáneamente también eventos literarios que empiezan a chocar la vida pública de forma muy fuerte. Por ejemplo, déjenme lo pongo ya que estamos aquí en internet y ustedes están viendo, se saca un libro acá. ¿Ustedes han escuchado de la compañía de Cameron aquí en América Latina? De Cameron es un libro que... Déjenme mover esto. Ahí está.
¿no? Es un libro escrito justamente por Giovanni Boccaccio, que está aquí. A ver, lo voy a poner acá, justamente. Que lo publica en el siglo XIV. Decameron era este soltero eterno. Este libro, por cierto, fue muy, muy vendido en Italia. Luego pasó a otros países, fue traducido varias veces, pero bueno, era de este personaje de Cameron, que era un soltero empedernido, que le gustaban las fiestas, le gustaba el alcohol, le gustaban las orgías, y al mismo tiempo pasaba viajando por muchas ciudades de Italia, por muchas ciudades en Europa, con eventos que él mismo irá contando, que sortearía, con eventos catastróficos, a veces con la muerte de sus amigos, o como la plaga negra en Florencia. Pero empiezan a salir novelas como estas, que obviamente empiezan a socavar, a y empiezan a destruir los fundamentos de lo que la Iglesia Católica y los reyes, sobre todo del Sacro Imperio Romano Germánico, habían construido hasta ese entonces, ¿no? Es decir, una vida muy dada al catolicismo, a las doctrinas católicas, muy dada al seguimiento de una vida pública sin excesos, ¿no? Entonces empiezan estas suertes de pensar en que, bueno, ahora hay escritores que escriben de sexo, alcohol, digamos, drogas también, sin ningún tapujo, y justamente en lo que se llama en los principios del Renacimiento, ¿no? En esta suerte del renacer de las artes. Y bueno, el Renacimiento, lo que estábamos viendo antes, tiene muchísimas influencias, ¿no? O sea, son influencias, por un lado, académicas, por otro lado, filosóficas, que ya las vamos a ver, pero sobre todo, y esto empieza en Italia, son influencias artísticas, ¿no? Y entonces nos encontramos justamente como personajes, vamos a verlos, personajes como Leonardo da Vinci, ¿no? Ustedes conocerán, supongo que mucho de da Vinci, el código da Vinci, este famosísimo libro que fue escrito hace más de 15 años, bueno, no tanto, 10 años, cuya argumentación es tautológica, no puede ser tomada muy en serio, pero da, además que creó mucho tumulto entre los jóvenes cuando se publicó. ¿Hay alguno de ustedes que leyó el Código da Vinci? ¿Ninguno? Bueno, este Código da Vinci, en principio, entre los jóvenes fue, bueno, ustedes supongo que no eran jóvenes, sino niños, fue tomado muy en serio, como digo, hace más o menos 10 años, ¿será 10 años? Yo lo veo acá. Sí, 2003, no, más de 10 años, casi 17 años. Bueno, claro, ustedes eran niños, que fue tomado muy en serio por jóvenes, muchos creían ahí está la explicación de la historia de Da Vinci, del cristianismo y bla, bla, bla. Bueno, lo único que nos muestra es que Leonardo tenía una influencia en todos los ámbitos. Si Leonardo da Vinci no se lo conoce únicamente porque es un buen artista plástico o porque fue un buen pintor, sino también se lo conoce porque además fue un excelente escultor,
Fue un excelente matemático, un excelente químico, un excelente biólogo. De hecho, fue el primero que realizó algunos sketches de aeroplanos que luego fueron probados, mejorados y luego después de al menos media centuria ya finalmente pudieron volar. Y entonces Da Vinci es como el personaje central del Renacimiento, porque es un Renacimiento que se piensa en las artes como en un contexto en el que todo estaba gobernado por la Iglesia Católica y el arte que salía de la Iglesia Católica era un arte sobre todo de construcción, de penalidad, de construcción de culpabilidad, de construcción, algunos podríamos ponerlo incluso de sumisión. Y entonces te encuentras con un arte en el cual simplemente ver, a ver si alguno de ustedes ha ido, por ejemplo, déjenme lo pongo acá, veamos, porque esto es del siglo XI, ¿no? Dante, hagamos algunas de los cuadros que se hicieron a partir de la Divina Comedia. Okay. Déjenme les muestro alguno de estos. Bueno, ahí lo pueden ir viendo ustedes. La Divina Comedia de Dante, que se escribe en el siglo XI, que es esta suerte de pasar por los anillos del infierno. 9 anillos del infierno, en principio son culpabilidades muy pequeñas, con castigos muy pequeños y luego con castigos más graves. Déjenme ver si podemos ver alguna de ellas. No. Y entonces las pinturas que se sacan de esta novela son pinturas extremadamente gráficas, con la intencionalidad, pudiésemos ponerlo, de crear ansiedad y culpabilidad, de crear ansiedad en la suerte de que si no eres parte de la iglesia, esto es lo que te va a pasar, ¿no? A ver si encontramos algo más acá. Y entonces, piénsenlo, o por ejemplo, si ustedes, acá está buscando. Piénsenlo, a ver si es que podemos hacerlo grande. Por ejemplo, las pinturas que tiene la iglesia de Guano, ¿no? Ustedes van a la iglesia de Guano y encuentran en los aspectos, en los cuadros dentro de la iglesia, esta pelea entre el bien y el mal, pero al mismo tiempo una suerte de angustia, una suerte de culpabilidad, una suerte de intento de sumisión en tanto y cuanto puedas encontrar tu salvación, ¿no? Miren, justo esta es la que estaba buscando. Acá están todos los círculos del infierno, la culpabilidad, la sumisión, el castigo en cada uno de los círculos. Si ustedes no han leído la Divina Comedia, hay que leerla. Bueno, déjenme ya salgo de acá. Hay que leerla porque además que es una obra representativa del tiempo, es decir, del siglo XI, pero también es una obra muy representativa de lo que la gente estaba sintiendo, de lo que la gente estaba pasando en Europa, ¿no? Y entonces, bueno, regresemos ya a nuestro Leonardo da Vinci. Te encuentras con un Leonardo da Vinci que
y no solo Da Vinci, también Miguel Ángel, Rafael, ya vamos con ellos, pero que ya no tiene esa misma escuela, ¿no? Ya no representa la misma escuela de mostrar la vida dentro de la iglesia, y si no estás dentro de la iglesia, pues la culpabilidad de estar por fuera de la iglesia. Veamos algunos de ellos. Y te encuentras con obras como estas, ¿no? Por ejemplo, la Gioconda, que por cierto, no es una obra muy grande, ¿no? No parecería que, por lo menos yo tenía la idea hace muchísimos años de que era una pintura grandísima, pero no, no es tan grande, y además que está a 3 metros por fuera, y cuando vas al Museo del Louvre, está a 3 metros de distancia, cubierta por vidrios, son 1 o 2 vidrios dependiendo de la ocasión, no te dejan sacar fotos, simplemente puedes verla. A ver si podemos hacerlo grande. Y aquí está, ¿no? Y entonces ya no es la escultura o la pintura de la gente en sufrimiento, sino es la escultura de una mujer, ¿no? Con todas las facciones de una mujer. Bueno, ahí entrarán todas estas teorías conspirativas, quizá, de que la Gioconda realmente era un hombre, porque tiene las facciones de un hombre, y quedaría, bueno, esto todos son teorías conspirativas, ¿no? Pero bueno, para que sepan, y que, bueno, a la final Da Vinci lo que estaba mostrando era su amante. Da lo mismo. Aquí y bueno, estas teorías se basan, por ejemplo, en la figura de la cara de la Gioconda, igual que la figura de la mano de la Gioconda, que son manos no de mujer, sino de hombre, y que la cara, aunque tuviese facciones de mujer dentro de la cara, el mismo contorno de la cara pareciera ser de hombre. Bueno. Déjenme ver qué ponen aquí. Ya. Pero bueno, ya no son entonces pinturas, ya no son pinturas de la iglesia, del arrepentimiento, de la culpabilidad, ya no son pinturas de la influencia de la iglesia, sino es una pintura de una mujer, ¿no? Aquí está, ¿no? Este es el Museo del Louvre, a ver si lo podemos ver. Bueno, esto que ustedes ven con cámaras acá, esto es cuestiones especiales, cuando de momento el museo decide abrir solo por una ocasión, para que la gente pueda hacer videos y tomar fotografías. Pero normalmente, si alguno de ustedes tiene la oportunidad de ir, no se utilizan cámaras, no hay fotos, no está permitida las fotos. Acá. A ver si lo podemos ver. Y claro, tiene un proceso de degradación también ya bastante reconocible, es decir, a pesar de todas las medidas en contra de la humedad, de la luz, para mantener el original en condiciones aceptables, pues ya como cualquier cosa en el mundo, como todo lo que pasará en el mundo, todos nos iremos degradando y todos nos iremos destruyendo, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con este cuadro. Pues, se han hecho ya varias copias exactas, copias muy buenas que se las han puesto en diferentes museos, como por ejemplo en Florencia, en Viena también hay una copia muy, muy aceptable. Claro, y las copias son mucho más funcionales porque es una copia exacta de lo que el autor quiso mostrar, y ya no se tiene que presentar los originales necesariamente, ¿no? Aunque esto sigue aquí en el museo. Bueno, retrocedamos un poco. Y déjenme lo pongo acá.
Eh, bueno, regresemos a nuestro Leonardo. Quiero mostrarles el cuadro de la última cena. Y a ver, pongamos en imágenes. Yo les muestro el cuadro, que es el cuadro además que está en el 90% de las familias católicas en América Latina y quizá muy pocos de ellos saben que es un cuadro de Da Vinci, pero a ver, veamos alguno que esté un poco claro. Claro, estos son ya copias, ¿no? No son las exactas, pero vean el cuadro al fin y al cabo, ¿no? Vean el cuadro, mírenme cuéntenme qué es lo que ven, qué es lo que está pasando en el cuadro. ¿Hay algo diferente que ustedes puedan interpretarlo con la posible interpretación que se daba antes de la última cena? ¿Qué está pasando? Bueno, aquí está mal. Aquí, espérate, este cuadro no. Este cuadro no. Escojo. Bueno, dale, ya. Regresemos acá. Ok, miren el cuadro y cuéntenme qué ven. ¿Profe? Sí, Jorge. Más bien este cuadro trata sobre la parte donde Jesús comenta que sabe que uno de sus discípulos lo va a traicionar. Por eso en los rostros de los discípulos vemos esa incertidumbre, esa duda y ese descontento, porque en parte ellos sintieron también desconfianza, porque no se creían capaces bueno, entre ellos no se creían capaces de traicionar a su Mesías, ¿no? Entonces, por ejemplo, bueno, no sé diferenciar bien en este caso cuál es el Judas que traicionó, porque, bueno, según yo hay dos Judas. Entonces, en el rostro de él, bueno, he escuchado que se ve esa preocupación y ese como arrepentimiento, se puede decir, a pronto tiempo, porque él tarde o temprano se terminaría arrepintiendo, pero en el cuadro se ve esa sensación en su rostro. Ok, gracias, Jorge. Muy interesante lo que has dicho. Yo lo voy a comentar. ¿Alguien más? Sí, también, por ejemplo, yo quería aportar ¿Profe? ahí. Ujú. Eh, en, Carlos. en el caso de la pintura, ah, por lo general Da Vinci tenía, o sea, tendía en sus pinturas a representar muchos conceptos históricos, culturales y la propia distribución de los apóstoles dentro de la forma de la pintura, o sea, está relacionado con su perspectiva de acuerdo a ciertas cosas. Entonces, los que están al lado de Jesús, que me parece que son Santiago, Felipe, los que están en la parte derecha, así ya, el que está levantado el dedo sería. Ujú. Entonces, me parece que eh, en ese aspecto, Da Vinci quería demostrar, me parece que se llamaba la triada platónica, lo que era la verdad, la bondad y la belleza, muchos dicen, muchos analistas. Entonces también hay que tomar ciertos elementos, por ejemplo, de que en las pinturas de Da Vinci resalta mucho el hecho de las ventanas atrás de Jesús y la perspectiva de que no están quietos. Y también había una perspectiva en la que por lo general siempre se tenía a Judas como excluido del grupo, ¿no? Porque fue el que le traicionó. Pero lo que llama mucho la atención es que dentro de del cuadro de la última cena, Judas forma parte del cuadro de la última cena, no lo excluye. Mm. Y como dijo Jorge, es precisamente el momento en el que Jesús obviamente les comenta que alguien le traicionó y lo que Da Vinci representa es la reacción no estática de los personajes, porque todos están cuestionándose esa idea. Pero también, como dije, están reunidos en grupos y Aló, Carlos. todos los discípulos de Jesús eran de una misma forma. Y Da Vinci, pues evidentemente lo representa de una forma muy diferente. No todos tienen los mismos rasgos físicos, no todos tienen el mismo color de ojos.
vestimentas incluso. Si nos ponemos a analizar, las vestimentas son muy, muy diferentes, y las edades incluso, hay muy jóvenes y hay muy ancianos. Eso podría aportar yo. Chévere, Carlos, gracias. Ya lo comentamos también. No sé si alguien más quiere hablar. Yo, profe. Raúl, dale. Bueno, profe, aquí lo que a mí más me llama la atención, en cuanto al contexto del que estábamos hablando, de, por ejemplo, de que ya las pinturas ya no eran influenciadas netamente por ese criterio tal vez religioso que en las épocas pasadas existía. Aquí también veo algo que es sumamente importante, porque, por ejemplo, en la mesa no se encuentra lo que en los relatos bíblicos de Juan 6, creo que es, o Juan 7, se dice sobre el cádiz y el pan. Entonces creo que es algo también súper importante que a mí me llamó full la atención, porque no se representa ese texto o ese sacramento que es súper importante en cuanto a la fe cristiana, ¿no? Porque es un recordatorio de que Jesús murió y que él dio su vida por la humanidad. Entonces, creo que eso es el aspecto fundamental en el sentido del que estamos hablando, de que ya las pinturas ya no eran netamente apegadas a ese miedo religioso, sino que ya se daba una exaltación más a la humanidad. Y también algo súper interesante, no sé si estoy equivocado, es que a Juan se la representa como una mujer, o tal vez sea María Magdalena, puede ser. Y bueno, eso creo, profe. Y lo principal creo que es eso del cádiz y del pan que en las escrituras, creo que dicen Juan, si no estoy seguro, Juan 6 o Juan 7, que habla sobre esa época, ese suceso que es súper importante dentro de la fe cristiana y católica, creo. Chévere, Raúl, gracias. Igual, ya lo comentamos. ¿Alguien más? Profe, Sí, bueno, Karen. bajo mi perspectiva, igual quería recalcar lo que dijo el compañero Paltán, que en la imagen se puede apreciar a dos mujeres. Bueno, es como yo lo observo, porque la mayoría de los hombres cuentan con barba, a excepción de uno que está al lado derecho, que está con vestimenta azul. Pero hay dos mujeres, una que está al lado de Jesús y una que está al lado del hombre. Y se tiene analizado que los apóstoles solo fueron hombres. Entonces también podríamos analizar ese aspecto. Chévere, Karen. Sí, es interesante lo que dice. No sé si alguien más quiere hablar o ya nadie. Profe, Sí, Néstor. sí, de hecho en los relatos bíblicos habla en los evangelios mismos. Creo que, no sé, Da Vinci se equivocó ahí porque los discípulos de Jesús debían estar recostados. Digamos, en los relatos bíblicos en el Éxodo habla sobre la Pascua, ¿verdad? Y ahí se dice que debían estar recostados, o sea, para celebrar, digamos, el sacrificio del Cordero de la Pascua. Entonces, la pintura debería, no sé, estrictamente, no, desde la perspectiva mía, recostados todos los discípulos. Eso. Muy bien, gracias, Néstor. Bueno, déjenme hago ahí algunos comentarios. Soy simplemente, todo lo que han dicho es muy interesante. Muy, muy interesante. Vamos a ver, me refiero a algunos poquitos quizá. Lo que decía Néstor, pues sí, lo que pasa es que las investigaciones teológicas han mejorado muchísimo en la última centuria. Ahora sabemos muchísimo más de lo que sabíamos hace 200 o 300 años. Y entonces, claro, ahora sabemos que lo más posible era que las comidas se hacían, como decía justo Néstor, las comidas se hacían semi-acostados, ¿no? Y incluso en las enseñanzas que podríamos pensar que Jesús tenía con sus apóstoles, también lo hacían semi-acostados, ¿no? Y entonces, claro, uno puede decir, bueno, aquí no hay una representación gráfica exacta, pues sí, pero también hay que tomar en cuenta que muy posiblemente Da Vinci no sabía de estos detalles que lo sabemos ahora, ¿no? Quizá de las mujeres, eso ha abierto un espacio tan gigantesco porque no tienen idea todo lo que se ha escrito del tema.
Me refiero a que si es que son mujeres las que están aquí en el cuadro, o sobre todo la que está aquí, ¿no? Al lado de Jesús, o es Juan la que está al lado de Jesús, porque a la final le piden a Juan, pregúntale quién es el que nos va a traicionar. Y Juan era el que siempre recostaba su cabeza en el hombro del maestro, ¿no? Bueno, ahí hay mucho, mucho que decir. Me refiero a que hay mucho que se ha escrito, pero déjeme ahí solo un paréntesis chiquitito, muy, muy, muy pequeñito. Que hay una norma eclesiástica o doctrinal en la que solo los hombres deben ser apóstoles y por ende solo los hombres deben ser líderes de la iglesia, pues Pablo parece mostrar que eso no es así. Cuando Pablo escribe en la carta de los Romanos, en el capítulo 11, manda sus saludos a Phoebe, quien es una líder, una diácona de la iglesia en Roma, ¿no? Entonces, bueno, tengo que revisar si es que es en Roma, pero deja mucho entrever de que Pablo estaba muy consciente de que las mujeres también podían ser líderes. Bueno, ¿qué más han dicho ustedes? Sobre la verdad, bondad y belleza. Bueno, de hecho, esos son parámetros de las universidades, ¿no? Y que uno lo puede ver incluso hasta ahora. Déjenme lo muestro. Creo que lo había visto el otro día. Este es aquí en Ecuador, obviamente. Ya les muestro los de Estados Unidos, o bueno, los de Inglaterra, que son los más cercanos en proximidad. Ahí está, ¿no? Y claro, libertad, bueno, eso ya se añade un poco después. Pero verdad, bondad, belleza y libertad son los parámetros de la iglesia de las universidades y cómo se inician las universidades. Y a veces es tan, por lo menos como yo lo veo, tan curioso que estas mismas universidades ahora abren el espacio para todo lo que sea en contra de una creencia religiosa. Pues son las universidades empiezan con la influencia del catolicismo, ¿no? ¿Y qué es lo que ponían estas universidades? Justo esto, verdad, bondad, belleza y, bueno, libertad fue añadido después, pero como una suerte de pensar en que estos son parámetros ontológicos universales que están basados en un creador y sin ese creador estos parámetros ontológicos no existirían, ¿no? Déjenme los muestro. Creo que les había mostrado el semestre pasado, me parece. Vamos a imágenes, a ver si lo encontramos. Bueno, esto ya cambió, el de Harvard cambió porque ahora, claro, ahora dice solo Veritas, que es la verdad, pero el logo original de Harvard, déjenme ver si podemos encontrarlo. Acá está, ¿no? Este es el logo original. Que habla obviamente de Cristo, Veritas. Déjenme ver qué más dice acá, la academia. Sí. Déjenme les muestro. Creo que me parece que era el de, a ver, el de Oxford. Domini, o era el de Bolonia, no me acuerdo, espérense. No me demoro. Bueno, ya se va abriendo. Entonces creo que, bueno, regresemos acá, las veritas, igual que la belleza, bueno,
también, ¿no? Hay que pensar un poquito en bondad, ¿eh? Habrá que pensar un poco en bondad. Ya ustedes lo harán en sus casas, pero habrá que pensar un poco en bondad. Es que la bondad es un aspecto ontológico, es un aspecto cultural. Si la bondad necesita de malevolencia para ser bondad, o la bondad puede ser en sí misma sola, ¿no? Por si alguien quiere hablar, claro, les escucho. ¿Y qué más habían dicho ustedes? Sí, obviamente de la repartición acá del vino y los panes, obviamente, claro. Es que ahora sabemos mucho más que antes, ¿no? Ahora sabe que era solo un solo pan con una sola copa y que en muchas iglesias pues intenta mantenerlo así. O sea, hay una sola copa que se reparte entre los asistentes y un solo pan que se reparte entre los asistentes. Bueno, pero hay algo acá que quizá se nos ha escapado todavía. Y claro, ustedes dicen, bueno, este era el evento en el que alguien se había dicho, alguien nos va a traicionar. Me parece que el que está aquí con el dedo, me parece que es Pedro. Bueno, puede estar equivocado. Digo, me parece que es Pedro porque Pedro siempre era el audaz, el que hablaba, el más hiperactivo de todos. Seré yo, maestro, yo nunca te podré traicionar, jamás te traicionaré yo. Y luego Jesús le dice, bueno, no pasará el día en que me hayas traicionado, ¿no? O sea, no sonará no sonará el gallo 3 veces antes de que me hayas traicionado. Bueno, pero hay algo que se nos está escapando todavía. ¿Cuál es el cambio del sentimiento de culpabilidad que hay, ¿no? Porque tú encuentras entonces el sentimiento de culpabilidad en las otras esferas pictóricas del siglo de la Edad Media que son muy visibles, ¿no? La culpabilidad es muy visible, o este sentimiento es muy visible. Y luego te das acá que el que va a traicionar al Hijo del Hombre, ¿dónde está la culpabilidad? Y este es un cambio trascendental. Es un cambio, no ves a ninguno culpable, de hecho, ¿no? Es un cambio trascendental en la suerte de pensar, ahora ya la iglesia nos puede llamar culpables, pero esto, como lo vamos a tomar nosotros, va a ser muy diferente y muestra también un cambio de todo el ambiente, del contexto que está pasando en el siglo XV. Bueno, Profe, sí, Carlos. sí, yo tenía una inquietud justo ahorita viendo la pintura bien. ¿Por qué existía esta tendencia a, si nos damos cuenta, por qué todos los personajes que aparecen son de tez blanca y rubios? Eh, Cuando asumo que no todos eran de ese color, al menos por la región en la que habitaban, o no sé por qué. No, está muy bien. Yo supongo que Da Vinci, como es italiano y está en conjunción con todo lo que pasa en Europa, pues la idea había sido, no creo que con tanta intencionalidad como lo vemos contemporáneamente, ¿no? Contemporáneamente, claro, decimos, y además con todo lo que sabemos, Jesús, igual que los otros apóstoles, eran judíos, ¿no? Y los judíos no son blancos. Los judíos tienden a ser de tez oscura, no son obviamente negros, pero sí tienden a ser de tez muy oscura. Bueno, entonces yo pensaría en principio que es por todo el contexto de Europa en el que está viviendo Da Vinci. Y nada más, no lo vería yo necesariamente como podríamos quizá verlo contemporáneamente, ¿no? Que se utiliza la tez blanca, bueno, no estoy diciendo que digas tú esto, Carlos, pero sí lo he escuchado muchas veces, que lo han pintado de tez blanca porque esa es una forma de imposición de la cultura europea sobre América Latina o sobre partes del mundo. Bueno, no creo que Da Vinci haya pensado en eso. Creo que ahí sí Da Vinci es un hijo de su cultura, es un hijo de su contexto. Su contexto es italiano, su contexto es entonces de personas de tez blanca, además que los italianos tampoco es que sean tan blancos comparados como por ejemplo con los arios,
pero creo que va por ahí, ¿no? Y bueno, ya uno le puede dar una representación o una caracterización más contemporánea y abrir este espectro para otras interpretaciones. Pero aquí hay algo que nosotros no hemos hablado y creo que no lo hemos hablado quizá por falta de tiempo o quizá porque no necesariamente es en nuestro currículum, pero que son el uso de herramientas que se utilizan en la Edad Media y en la Edad Antigua, que en principio uno pudiese pensar que son herramientas teológicas, pero no, son herramientas históricas, que son herramientas de la hermenéutica y la exégesis. Entonces, déjenme lo explico más o menos ahí. La exégesis significa, en términos de grosso modo, qué es lo que el autor quiso decir en el contexto en el lo que lo quiso decir. Entonces, mira, por ejemplo, hago ahí un ejemplo, hay, si es que vamos a hacer varios ejemplos, bueno, pero mira, hay un ejemplo de, creo que es Jeremías 29:11, me parece que muchos utilizan diciendo, es que yo sé los planes que tengo para ti, que son planes de verdad, bondad y prosperidad, algo parecido. Y muchos lo utilizan y dicen, bueno, esto es lo que Dios te está diciendo, Dios tiene buenos planes para ti, pero cuando utilizas estas herramientas históricas, entonces dice, bueno, la exégesis, ¿qué es lo que el autor realmente quiso decir en el contexto en el que estaba? Y te das cuenta que Jeremías le está hablando a Israel diciendo, Israel, te vas a ir al cautiverio, el imperio babilonio va a venir y te va a destruir y te llevará al cautiverio, y después de 70 años vas a regresar a la tierra prometida y esos son los planes que tengo para ti. Entonces, esa es la exégesis, es decir, qué es lo que el autor realmente quiso decir en su contexto, ¿no? Y entonces, si utilizamos esa misma herramienta para el caso de Da Vinci y hacemos o intentamos hacer una exégesis apropiada, diríamos, bueno, ¿qué es lo que el autor realmente quiso proponer? Claro, basado en esta idea del color de la piel, ¿qué es lo que el autor realmente quiso proponer eh, eh, con relación a el test de la piel? Y creo, yo me atrevería a decir que no era un asunto de superioridad europea, no era un asunto de imposición de la iglesia frente a otras comunidades, porque se tenía, en el caso de Da Vinci, se tenía rumores de que algo se había encontrado, pero nada más, no se sabía que era un nuevo continente, no se sabía que era tan gigantesco como lo que ahora sabemos que es América, no se sabía que había comunidades indígenas que vivían ahí, no, pues era muy poca la información que se tenía en ese entonces. Entonces, creo que la intencionalidad, o ponerlo de esta forma, creo que Da Vinci es un hijo de su contexto, ¿no? Su contexto era de personas italianas de tez algo blanca, de personas italianas que, incluso si es que ven ustedes la barba de los apóstoles acá, la barba parece más barba de italianos que barba de judíos, ¿no? La barba de los judíos es muy frondosa, y tiende incluso o sea, no es tan como, déjame lo muestro la de acá, ¿no? Tan bien peinadita, digamos así, o tan bien colocada como estas barbas, sino que es muy frondosa y se nota por todo lado, ¿no? Eh, pero bueno, creo que podríamos pensarlo así, Carlos. Sí, sí, profe, yo también quería decir, por ejemplo, que me parece importante también analizar el caso de Da Vinci porque, o sea, desde la figura científica e histórica que constituye, porque pienso que encarna fundamentalmente el personaje polímata ideal de la historia de la humanidad. Y, o sea, si nos ponemos a revisar un poco, personajes como Da Vinci nacen uno cada cierto tiempo. Entonces, que son tan buenos en diferentes áreas, ¿no? Y, y claro, pienso que, dadas las investigaciones que hay también en torno a lo que era su personalidad, que muchos, Vasari, que fue su biógrafo más cercano, habla de que era muy, muy humilde y muy, o sea, se llevaba muy bien con la gente y en muchos aspectos. Entonces yo pienso que tampoco trató
de poner ese aire de superioridad europea, sino que más bien era su entorno y muchas veces, como usted mencionó, no conocía más cosas, ¿no? Nosotros incluso ahora, mucho tiempo después, analizamos una pintura, pero por muchos más análisis creo que difícilmente lograremos entender tal vez lo que él también quiso mostrar en ese momento, porque incluso se han encontrado los dibujos de las representaciones para cómo practicaba él las posiciones de los discípulos, cómo les iba a hacer y todo eso. Entonces, es un dibujo muy, pero es una pintura muy, pero muy realizada con mucho esmero, prolijamente, pero no sé, ¿no? Creo que las perspectivas son más que las que quiso transmitir. Ujú. Sí, está bien. Yo añadiría ahí que Da Vinci es considerado por muchos, sobre todo de las universidades actuales, como el ejemplo perfecto de lo que significa las artes liberales. Me lo pongo acá para que... Bueno, esto ya lo habíamos visto, ¿no? Las artes liberales, que son los fundamentos de las universidades, las 7 artes, ¿no? Pero ¿qué es el hijo perfecto de las artes liberales? ¿No? O sea, que es tan buen pintor, tan buen escultor, pero no solo eso, también es muy buen matemático, muy buen químico, muy buen biólogo. Es un hijo de la universidad, diríamos, o por lo menos de lo que se pensaría que era la universidad en principio, ¿no? Es decir, que los estudiantes universitarios, bueno, esto es algo que contemporáneamente o culturalmente se dice, bueno, dedícate a algo, concéntrate a algo, sé bueno en una cosa, especialízate en algo, ¿no? Pero la idea originaria de la universidad no era necesariamente la especialización, sino que aparte de la especialización, tienes que ser bueno en las otras artes, ¿no? Tienes que ser bueno en matemáticas, tienes que ser bueno en filosofía, en historia, pero también en economía, ¿no? Y ese es, me parece a mí que quizá es el legado más importante, por lo menos en la funcionalidad de nuestra vida, que podemos tomarlo, ¿no? Porque muchos, yo he escuchado esto muchas veces, muchos deciden estudiar ciencias sociales porque no son buenos en matemáticas. No, no, el de ciencias sociales tiene que saber muy bien matemáticas, como saber muy bien historia o como saber muy bien economía, ¿no? Eh, mm, pero es que yo no entiendo, sí, sí. Ahora lo importante de nuestra época, en la época en la que vivimos, es que tenemos muchísimo material en línea que es gratuito, pero tenemos una cantidad gigantesca de material en línea que es gratuito, ¿no? Y si uno quiere entonces realmente eh, o intentar ser un hijo de las artes liberales, pues ahí está el material. Es más la idea, como habíamos conversado antes o el semestre pasado, de crear esa rutina necesaria para llegar a estos objetivos. Creo que les había conversado yo también hace mucho tiempo, cuando yo estaba en el pregrado, estaba finalizando el pregrado, me estaba preparando para ir a la maestría. Yo simultáneamente trabajaba. De hecho, estaba trabajando en la mañana, trabajaba en Subway y en la tarde trabajaba en un hotel, en el front desk de un hotel, pero bueno, el trabajo del hotel sí era muy, muy fuerte porque en las noches tenía que hacer lavandería, limpieza y demás. Pero después yo regresaba a mi apartamento a estudiar, me estaba preparando para los exámenes de ingreso de maestrías y lo que eh, yo aprendí cálculo yo solo. Yo, o sea, no es por alabarme ni nada, pero sí, yo lo aprendí solo. Y luego algunos de los compañeros que me quieren muchísimo en esta universidad me dicen, bueno, es que él es economista, no debería estar dando historia. No, yo no soy economista, yo aprendí economía porque quería aprender economía. Pero claro, mi doctorado es en historia de la economía, pero economía la aprendí solito, igual que matemáticas. Y luego me llaman a entrevistas y me llaman economista. Bueno, ahí eso ya no es culpa mía. Me han llamado de todo, desde psicólogo, sociólogo, economista,
Bueno, ya eso ya, lo que digan otros, ya no puedo hacer nada. Pero a lo que voy, al punto al que voy es que podemos, y sobre todo ustedes que están en la etapa precisa para hacerlo, ser también un intento de ser un hijo de las artes liberales, ¿no? No te dediques solo a historia, no te dediques solo a filosofía o teología, toma otras artes, empieza a dibujar, ¿no? Empieza a pintar, intenta tocar algún tipo de instrumento musical. Y como digo, hay tantísimo material en Internet que me parece que no utilizar, claro, también hay tanta basura, eso es obvio, pero no utilizarlo nos puede comer la vida después. Yo les había mencionado, creo que hace mucho tiempo, esta página de acá que da cursos gratuitos de las mejores universidades del mundo, de todo, ¿no? Hay en idiomas, en computación, business, humanities, hay en español también cursos. Pues mira, si nos vamos acá, mira, cursos de Shakespeare, literatura, historia, pero si quieres aprender otras cosas, mira, por ejemplo, dices, yo quisiera aprender economía. Los cursos también son en español, ¿no? Pero por el tiempo les muestro así. Entonces, dice, bueno, ¿qué cursos en economía hay? Hay administración, economía y política circular, el impacto global de la economía china. Mira, este sería un curso fabuloso. Y ahí hay miles de cursos, ¿no? Por ejemplo, dices, quiero aprender latín, que para muchos les va, bueno, dices latín aquí, ¿dónde va a utilizarlo? No, no es para que lo utilices necesariamente, sino para que crezcas, para que seas grande tú, para que tú sepas más cosas, ¿no? Creo que latín no hay. Déjeme poner el griego a ver si es que hay. Sí, este acá tal vez. Racing Creek Hero puede ser. Bueno, habrá que ir viendo. Este es uno de ellos, ¿no? El otro que se llama Coursera, justamente acá. Me gusta todo esto. Que también son cursos gratuitos. También hay en español. Y veamos qué nomás tiene aquí. Explore. Pongámoslo en historia, a ver qué tenemos. A ver qué encontramos. Bueno, estos de acá que son bachelors, que están mal traducidos como bachiller, es licenciado. Estos de aquí son 100% en línea. No, estos no estoy seguro si es que tengan que pagar, tal vez sí. Pero bueno, los cursos de acá no. Global Diplomacy, Modern World History desde 1760. ¿Qué más hay acá? La teoría de la relatividad, el Big History del conocimiento, introducción al Common Law, to English Common Law, a la legalidad del Commonwealth, de todas las colonias británicas. Aquí tienes inglés, mira, por ejemplo. Bueno, y uno va escogiendo ahí. Entonces ahí tienen opciones. Me estoy demorando mucho acá. Y ya, tal vez ahí, ser un hijo, ¿no? De las artes liberales. Y luego nos iremos a Miguel Ángel. Dios, ya son las 9. ¿Tienen otra clase, chicos? Profe, yo le quería pedir de favor, mi nena tiene clases ahorita a las 9 y compartimos la computadora. Ok, entonces terminemos ahí. Yo les pido disculpas otra vez por haber empezado tarde. Será que es la primera semana, pensé que era el miércoles, pero luego los problemas de computadora, pero bueno, ya estamos acá. Nos veríamos el próximo lunes. Ya durante la semana les enviaré entonces las lecturas que deben hacer y vamos a trabajar en el aula virtual también esta semana. ¿Ok? Gracias, chicos. Gracias, profe. Hasta la Cuídense. próxima. Hasta luego. Hasta el miércoles, Muchas profe. gracias, profe. Martes.